muchas gracias a César por la invitación. Bueno, quiero empezar presentando o comentando, dando algunos de mis aportes respecto a esta interesante publicación, Crisis y Ciudadanía, y empezaré un poquito por la parte formal, ¿no? Al leer el libro, y de por sí el título es bastante también llamativo, interesante, sobre todo porque son aspectos que estamos viviendo día a día como ciudadanos, desde los diferentes puntos en los cuales trabajamos, laboramos, etcétera. Entonces me encontré con un libro bastante familiar, muy ameno también de leer, y sobre todo reitero la parte de lo familiar, ¿no? Empezamos hablando respecto al tema de ciudadanía y muchas veces pensamos o creemos que son temas que están muy alejados a nosotros, ¿no? O que son tediosos, o que son difíciles de comprender, o que tratan aspectos que muy poco nos interesa o con los que estamos también bastante divorciados o alejados. Pero este libro explica de manera bastante clara, ¿no? Y al mismo tiempo firme también que el trabajo del ciudadano, la labor del ciudadano está en los diversos aspectos que afectan directamente nuestra vida, ¿no? Desde las autopistas o pistas o servicios públicos por los cuales nos desplazamos, nos transitamos, hay allí también una responsabilidad del ciudadano y una responsabilidad política, desde la percepción que tenemos del servicio de limpieza, desde los parques y jardines por los cuales vamos caminando o llevamos a nuestros hijos, hijas, sobrinos, etcétera, hay allí también una intervención política, una intervención ciudadana, desde los alimentos que llevamos a casa, hay ahí también un factor político y ciudadano. Entonces llegamos a la conclusión efectivamente de que lo político está en nuestra vida diaria, lo ciudadano, la responsabilidad está también dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestro acontecer. Entonces rescato ese mérito del libro justamente de contextualizarnos y enmarcarnos efectivamente en lo que somos y en lo que hacemos. Sí, somos parte de una sociedad, pero también tenemos un rol como ciudadanos. Entonces, son diversos los aspectos. Una de las cosas que me llamó la atención es que César habla dentro de la primera parte sobre que los grandes problemas por los cuales atravesamos como sociedad se engloban en tres aspectos básicos que son la escasez, el egoísmo y la insaciabilidad, ¿no? Como problemas o como causas, mejor dicho, de lo que luego va a devenir en los temas de corrupción, en los temas de desinterés, en los temas de falta de transparencia, de desinformación, etcétera. A ello agrego también la parte de la indiferencia. Y efectivamente es lo que estamos viviendo día a día. Como ciudadanos, ¿cómo nos identificamos ante estos problemas y cuál es también nuestro rol? Otro aspecto que llama la atención y es que efectivamente este libro, ¿no? Estos ensayos parten de la realidad. No es que nos vamos a ir a otro siglo o a otros contextos, sino que efectivamente parten de nuestra realidad y nos podemos ubicar también acá dentro del contexto de Cajamarca. ¿Cómo somos como ciudadanos ante esos problemas? Efectivamente tenemos una cultura de ser reactivos, ¿no? Reaccionar cuando el problema ya se dio, reaccionar cuando efectivamente vemos que hay un caso de corrupción álgido, reaccionar cuando nuestros servicios básicos no son de calidad, reaccionar cuando se ha generado ya la noticia de la coima, etcétera. Entonces nos hace reflexionar también en qué momento como ciudadanos podemos nosotros intervenir en los asuntos públicos, en los asuntos políticos. Eso también es una reflexión que nos lleva a este libro. Otro aspecto también importante es el tema del gobierno. ¿Qué es un buen gobierno? ¿A qué le podemos decir o a qué podemos denominar un buen gobierno? En este caso, por ejemplo, municipal, regional, etcétera. Entonces, ya aportando y sacando la reflexión respecto a lo leído, podemos hablar de un cogobierno también. En las páginas 128 y 129, que me parecieron unas preguntas muy interesantes que hace César respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿nos sentimos seguros en las calles? La respuesta puede ser en su mayoría no. ¿Sentimos o percibimos que nuestras calles o que nuestras ciudades, comunidades realmente cuentan con un buen servicio de limpieza pública? Pues
efectivamente nuestra respuesta mayoritariamente puede ser también no. Entonces acá la pregunta se hace en función a lo que el gobierno viene realizando, entiéndase a cómo es que van dando los servicios públicos, si son o no de calidad. Pero a esto también nosotros, y si queremos ya ir a reflexionar y a debatir sobre esto, entonces nos podemos preguntar también, ¿nos sentimos inseguros en las calles? Bueno, no, pero el que roba, el que asalta o el que hace algún tipo de estafa es también un ciudadano que está por ahí y que pues no ha asumido ese rol, ¿no? Las calles están, percibimos las calles como sucias o como que están descuidadas, bueno, no. El gobierno tiene parte en ello, efectivamente, pero también el ciudadano que ensucia, el ciudadano que no ha asumido ese rol también de conciencia ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes aspectos que podemos obtener también de esto. ¿Cuál es la postura que tenemos también como ciudadanos frente a aquellos grupos más débiles, en desventaja o respecto a las poblaciones vulnerables? ¿Es nuestro problema? ¿No es nuestro problema? ¿Cuál ha sido nuestra postura histórica, ¿no?, respecto a un tema de ciudadanía frente a estos problemas, ¿no? Entonces también es otra de las reflexiones que salen de acá. Más que dar respuesta a ello, es justamente uno de los objetivos que yo he podido observar al leer este libro, es justamente que nos lleva a eso, a hacernos preguntas, ¿no?, a poder mirar con mayor visión crítica nuestra realidad, no solamente como reacción hacia el gobierno, sino también como una reacción y crítica a lo que nosotros estamos asumiendo dentro de nuestro rol como ciudadano. Respecto a los recursos naturales, que también es un aspecto que se está tocando acá mucho y que se le da una prioridad a ello, es cuál es también nuestra postura frente a eso. Cuando nosotros hablamos de ciudadanía o cuando hablamos, por ejemplo, de cómo conseguimos en nuestra familia el bienestar, cómo es que reaccionamos frente a un servicio público de mala calidad, también estamos nosotros regresando a entendernos cuál es el rol que cumplimos acá en sociedad. ¿Solamente estamos para poder satisfacer nuestras necesidades o también tenemos una visión solidaria, compartida, de co-construcción con las necesidades de los demás, porque finalmente responde todo a un proyecto y a una visión nacional? Entonces, también son puntos y aspectos que nos llevan a preguntarnos efectivamente si dejamos todo en manos de los gobiernos de turno o efectivamente cogobernamos conjuntamente. Si las prioridades de la población son asumidas por los gobiernos locales y cómo nos insertamos nosotros a participar en las decisiones y en los asuntos públicos. Entonces, Crisis y Ciudadanía, ensayos sobre la gente, la economía y el gobierno, es un libro bastante claro, bastante reflexivo, bastante crítico, y me quedo sobre todo con la parte de poder mirarnos, ¿no?, y poder ver que estos aspectos de corrupción, que estos males que tenemos como sociedad, de estos antivalores, como solemos también llamarlos, dependen mucho también de cuál es el rol que nosotros estamos cumpliendo dentro de los gobiernos. ¿Cómo es que estamos cogobernando? No ayudando, sino cómo estamos en conjunto con las autoridades realmente llevando en medio de la diversidad y de las diferencias una visión común de desarrollo.